Hola, te damos la cordial bienvenida a nuestro primer podcast informativo. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de Trabajo Social, modalidad en línea. La materia de demografía nos ha invitado a realizar este podcast informativo para investigar el preocupante índice del crecimiento de la pobreza en toda la América Latina, en especial en nuestro querido Ecuador. Para ello nos hemos preparado este grupo con diferentes panelistas, que son nuestros compañeros, quienes han realizado análisis, investigaciones y conclusiones en los respectivos videos. Te invitamos a que observes cada uno de ellos y reflexiones. Quédate. La pobreza en América Latina es un desafío persistente que ha sido exacerbado por diversos factores, incluyendo la pandemia del COVID-19. Crisis económica y desigualdades estructurales. En la región se estima que una parte significativa de la población vive en condiciones de pobreza, lo que se traduce en limitaciones en el acceso a servicios básicos, que son lo primordial para cada habitante, como son la educación, la salud y el empleo. Ecuador es un país muy pequeño en el cual existe demasiada pobreza. La situación de nuestro país también es preocupante, a pesar que algunos avances en la reducción de la pobreza en años anteriores, pese a la crisis económica y social provocada por la pandemia, ha llevado a un aumento en los niveles de pobreza. Recordemos que en el 2020 fue un año demasiado devastador porque nosotros ya veníamos pasando por un caso terremoto en el cual también hubo muchas pérdidas humanas, muchos negocios quebrados. Entonces los ecuatorianos tuvimos doble pérdida. Muchos ecuatorianos enfrentamos dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y las desigualdades sociales siguen siendo un problema muy importante. Y tenemos gobiernos que hacen su trabajo, pero pese a eso igual sigue aumentando el nivel de pobreza. El contexto actual se caracteriza por la necesidad de implementar políticas afectivas que aborden no solo a la pobreza económica, sino también las causas estructurales que perpetúan la desigualdad. Esto incluye mejorar el acceso a la educación, fomentar el empleo digno y garantizar así la protección social para los más vulnerables. Hay niños que viven en las calles, niños que están en orfanato, niños que sufren demasiado tipo de violencia, ya que la situación es muy compleja, pero hay un reconocimiento creciente de la importancia de trabajar en conjunto con autoridades que hacen lo posible para mejorar esta situación y encontrar soluciones sostenibles para mejorarla. En junio 2024, la pobreza en nuestro país se situó en un 25.5% a nivel nacional, mientras que la pobreza externa alcanzó un 10.6%. En el área urbana, la pobreza extrema se redujo al 5.2% en junio del 2023 a 4.4%. En junio del 2024, en el área rural, la pobreza extrema aumentó de nivel al 22.6% a 24.1% en el mismo periodo. El INEC considera que una persona vive en situaciones de pobreza en Ecuador si gana menos de $90 al mes, ya que es un sueldo muy bajo, el cual no cubre la canasta familiar. Entonces,
cómo pueden sustentar diferentes gastos, ya que recordemos que también ciertas familias ecuatorianas no solamente tienen como familia, no solamente tienen un niño, un hijo, sino que a veces también tienen 4 o 5 niños, en el cual no le pueden dar los recursos suficientes, las necesidades suficientes. Es por ello que hay mucho más consumo. No hay trabajo en nuestro país y el nivel de tasa también de migratoria ha sido en este último año ha sido muy alta, ya que en busca del sueño americano y de fomentar, de tener un tipo de trabajo y ayudar a sus familias aquí en nuestro país, la gente viaja en busca del sueño americano, pero a veces es truncado o no les va bien o tal vez gana mucho menos o no representa para las familias. Entonces no solamente migran a los Estados Unidos, sino también a diferentes otros países en los cuales les abren sus puertas para poder tener un ingreso. Es todo lo que les puedo indicar. Muchas gracias. Buenas noches, máster. Como objetivo del día de hoy, del episodio, es que queremos entender las causas de la pobreza, su impacto en diferentes aspectos de la vida y explorar posibles soluciones, por lo que se debe comprender las razones detrás de la pobreza en el Ecuador y América Latina, explorando asimismo varios factores como la falta de empleo o la educación insuficiente que afectan a tantas familias ecuatorianas. También tenemos como objetivo mostrar cómo la pobreza impacta la vida de las personas en aspectos tan esenciales como es la salud, la educación y las oportunidades empleadas para los niños. También sin dejar a un lado que debemos reflexionar sobre posibles soluciones y esfuerzos de gobierno y organizaciones que buscan comprender las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. También tenemos motivar a los oyentes a involucrarse, a ayudar, desde donar hasta educarse para comprender los niveles de apoyo para hacer una acción social más agradable. Gracias. A continuación, mis otros compañeros. Hola, mi nombre es Rosa y esta vez tengo el gusto de compartirte las diferentes informaciones en nuestra investigación. Si bien la pobreza se define como la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas, tenemos que destacar los niveles de pobreza. La pobreza extrema es la falta de recursos que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas como la alimentación. Según el Banco Mundial, una persona que está en extrema pobreza vive con menos de $2.15. Cabe destacar que estos niveles han llegado a alimentar a un grupo familiar con $2.15. La CEPAL, por su parte, utiliza indicadores que incluyen los accesos a la educación, a la salud, a los servicios básicos, lo que demuestra que en el Ecuador la tasa de pobreza se encuentra con un alza del 25%, mientras que la pobreza extrema en nuestro Ecuador ha llegado al aumento de un 10% de la población. A nivel regional, estas cifras son similares, es decir, estas cifras se repiten en cada región, con la diferencia de la región de la sierra y de la costa por la aglomeración de la migración de la sierra hacia la costa. Este problema en el 2024 se ha venido incrementando por la falta de empleo. La emigración, aunque produce recursos, ingresan recursos al Ecuador, también produce desestabilidad familiar, lo que lleva a los adolescentes a desperdiciar sus años de juventud y a entrar en etapas de drogadicción, alcoholismo, lo que lleva a las familias a una pobreza extrema. Si bien el índice del crecimiento de la pobreza a nivel del Ecuador es preocupante, quiero compartirte las estadísticas de la tasa de pobreza extrema a nivel de Latinoamérica. Es de 13.2, con un crecimiento de 13.2 de pobreza extrema y pobreza de 32.1% desde el 2023 al 2024. Sino más, la
tasa preocupante de incremento de la pobreza extrema en el Ecuador ha subido un 8%, ya que en el 2023 teníamos un crecimiento de un 10%, encontramos en el rango del 2024 un crecimiento del 8%, es decir, con 10,8% de crecimiento en la tasa de pobreza extrema. Lo que nos preocupa y nos lleva a reflexionar que tenemos 10,8 millones de ecuatorianos, de familias ecuatorianas que viven con menos de $2 al día. A continuación, te invitamos a que compartas este podcast y reflexiones, opines sobre qué conocimiento tenías de la pobreza y sabías que la pobreza extrema lleva a un grupo familiar a vivir con menos de $2 en nuestro querido Ecuador. Reflexiona. Claro que sí, nuestros queridos oyentes. Espero que hayan tenido un lindo día. Bueno, el día de hoy hemos hablado sobre un tema muy relevante e importante a la vez, como está afectando, como es la pobreza en Ecuador y en América Latina. La realidad es un desafío muy complejo que afecta tanto al desarrollo económico como al bienestar social de millones de personas. Causas por las cuales se genera la pobreza principalmente son lo que es la falta de educación, falta de acceso a oportunidades laborales y también los sistemas económicos que son muy bajos, como es aquí en nuestro país, y por eso muchas personas toman la decisión de emigrar hacia otro país en busca de mejores oportunidades. Es bien complejo y difícil a la vez tomar decisiones así. También sobre la ONU, Organización de Naciones Unidas. Cómo esta organización ha venido optando por mejores medidas para reducir la pobreza en América Latina. Las posibles soluciones y esfuerzos que se han venido realizando. Como un primer punto hemos tratado unas iniciativas gubernamentales en Ecuador y América Latina, dado a ello con programas de asistencia social, programas de educación, capacitación desde los gobiernos y ministerios también. Bueno, el rol de las organizaciones, como bien conocemos, quienes no conocemos, dentro de ello está lo que es la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la ONU, la Organización de Naciones Unidas y, claro que sí, el Banco Mundial. La CEPAL, sufraya que la pobreza y la desigualdad son obstáculos claves para el desarrollo sostenible en la región. El mismo que señala que en América Latina se propone enfatizar la necesidad de fortalecer la inversión pública en infraestructura y en programas sociales que mejoren el bienestar de cada uno de nosotros, de cada población. Seguidamente tenemos como es la ONU, Organización de Naciones Unidas, que nos dice: aquí se ha erradicado la pobreza como uno de sus objetivos globales, considerando la pobreza como una falta de ingresos. La ONU impulsa a los gobiernos a adoptar políticas inclusivas que promuevan el desarrollo humano, la igualdad de género y el acceso a la educación y a la salud, por supuesto. Son temas muy importantes que la ONU hace mención aquí, que se debería trabajar en ello. El Banco Mundial nos dice que se sostiene que la pobreza debe abordarse de manera integral y global, considerando factores como la desigualdad, vulnerabilidad y la economía. Como bien conocemos, Ecuador es uno de los países con gran riqueza, biodiversidad también, claro que sí. Hay bastantes lugares donde podemos visitar aquí en nuestro país. Uno
uno de los países de América Latina que, dado a ello, dadas las circunstancias, un país de bajos recursos, en el cual salimos adelante día a día nosotros los seres humanos, luchando por alcanzar nuestros sueños. Y una de las dificultades que se tiene es la pobreza, porque la mayor parte de la población lucha por ello. Y es así como las organizaciones han opinado sobre la pobreza, comparado como es en Ecuador y en el resto de América Latina. Si bien hemos concluido este tema muy relevante e importante, y queremos dar a conocer a cada uno de ustedes que opinemos al respecto, que nos idealicemos de qué manera podemos reducir como es la pobreza en nuestro país, porque es uno de los elementos muy importantes que hemos tratado y un tema muy claro que sí. Queremos agradecer a cada uno de los oyentes por ser partícipe de nuestro podcast, y muy agradecida con cada uno de ustedes por habernos acompañado. Estaremos viendo en otra próxima ocasión. María vive en un pequeño caserío ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde la mayoría de habitantes se dedican a la agricultura para la subsistencia. La comunidad carece de accesos regular de servicios básicos, como es el agua potable y la electricidad, y las condiciones climáticas extremas dificultan aún más la producción agrícola. María quedó a cargo de sus 3 hijos tras la pérdida de su esposo, quien emigró en búsqueda de mejores oportunidades, pero perdió contacto con ellos hace varios años. Como única fuente de ingreso, María cultiva papas y maíz en un terreno que alquila a un vecino. Sus días son largos, comienzan al amanecer y culminan al anochecer, con pausas mínimas para atender a sus hijos. En los últimos años, el clima ha cambiado y ha provocado sequías prolongadas que han devastado las cosechas. En el año 2023, María perdió más del 60% de su producción, dejándola con unas deudas significativas con el propietario del terreno y los proveedores de semillas, sin acceso a seguros agrícolas ni a subsidios. Ha tenido que recurrir a pequeños préstamos con altos intereses para sobrevivir. Aunque el gobierno ofrece programas de asistencia como el Bono de Desarrollo Humano, María ha enfrentado dificultades para inscribirse debido a la falta de información y a las barreras burocráticas. En ocasiones ha tenido que viajar a las ciudades más cercanas, gastando dinero en transporte para recibir instrucciones confusas o incompletas. A pesar de estas adversidades, María y su comunidad no ha perdido la esperanza. Recientemente, una ONG local comenzó a trabajar con la comunidad para implementar un sistema de riego sostenible que utilizará para de las aguas de las montañas, donde este proyecto no solo mejorará la producción agrícola, sino que también fortalecerá la cohesión comunitaria. Este caso nos da a reflexionar que María es una de las evidencias de los múltiples factores que perpetúan la pobreza en las comunidades rurales. El cambio climático, la falta de acceso a los recursos y servicios básicos y la debilidad de los programas asistenciales sociales. Sin embargo, también es muestra de resiliencia a la capacidad de organización comunitaria frente a las adversidades. Gracias. Hola, mi nombre es Angie Pincay. Hoy les voy a hablar sobre la baja escolarización como la barrera para el desarrollo económico, el impacto de la pandemia, como el COVID-19 exacerbó la pobreza en la región. La relación entre la educación y la pobreza es compleja y
multidimensional. La baja escolarización es una de las principales barreras para el desarrollo económico, ya que limita el acceso de las personas a mejores oportunidades laborales y frena el crecimiento del capital humano necesario para fomentar la productividad y la innovación. Cuando las personas tienen acceso limitado a la educación, especialmente a niveles básicos y secundarios, las probabilidades de permanecer en situaciones de pobreza aumentan, creando un círculo vicioso. Las causas de la baja escolarización, los factores socioeconómicos, la desigualdad en el acceso a la educación, la deserción escolar. Las consecuencias de la baja escolarización, la pobreza intergeneracional, el desempleo y subempleo, el bajo crecimiento económico. Ahora, el impacto sobre la pandemia como el COVID-19 exacerbó la pobreza en la región. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto devastador en los niveles de pobreza a nivel global, exacerbando las desigualdades y persistentes y afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de diversos mecanismos. El COVID profundizó la pobreza y especialmente en países de ingresos bajos y medios, factores que contribuyeron al aumento de la pobreza debido al COVID-19. El cierre de escuelas, la pérdida de empleo, el aumento de la inseguridad alimentaria, el acceso limitado a servicios de salud, el aumento de la violencia y el maltrato, persecuciones a largo plazo, la desigualdad exacerbada. El COVID no solo aumentó la pobreza, sino que también amplió la brecha entre los ricos y pobres, ya que los sectores mayores de recursos pudieron adaptarse más fácilmente a teletrabajo o acceder a mejores servicios de salud. El desempleo prolongado, el desarrollo humano se vio afectado. Las soluciones posibles serían inversiones en educación, políticas de protección social, digitalización exclusiva, el fomento de empleo y la economía local, reformas en el sistema de salud. La baja escolarización y la pobreza están interconectadas de manera directa y la pandemia del COVID-19 solo ha intensificado estas problemáticas. Abordar estos desafíos requieren políticas integrales que apunten a mejorar el acceso a la educación, proteger a los más vulnerables y fomentar el empleo. De lo contrario, el ciclo de la pobreza seguirá reproduciendo, limitando las perspectivas y de desarrollo económico a nivel regional y global.